Los presidentes Donald Trump y Vladimir Putin sostuvieron una llamada telefónica este miércoles. Es la primera conversación que se conoce entre ambos mandatarios desde que Trump asumió por segunda vez el cargo. Según una publicación de Trump en Truth Social, durante la llamada de casi 90 minutos, ambos acordaron trabajar juntos y abordaron diferentes temas, incluyendo la guerra en Ucrania. El mandatario estadounidense también informó que conversó telefónicamente con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Putin invitó a Trump a Moscú y agregó que el mandatario estadounidense expresó su deseo de poner fin a las hostilidades en Ucrania lo antes posible. La llamada ocurrió un día después de la liberación de Mark Fogel, un estadounidense encarcelado en Rusia. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este miércoles en Bruselas que la guerra entre Rusia y Ucrania debe terminar y que la adhesión de Kiev a la OTAN no es realista. Antes de una reunión del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, Hegseth también dijo que los países europeos deberían ser la fuerza principal para la seguridad de Ucrania en la posguerra, algo en lo que los militares estadounidenses no participarán, dijo. Sus dichos generaron preocupaciones en Ucrania, ya que Zelensky insiste en que la adhesión a la OTAN es clave para disuadir a Rusia. Este jueves, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firma un decreto ejecutivo colocando aranceles mutuos a todos los países que reciben productos estadounidenses y los cuales cobran aranceles amplios. Entre ellos, India es uno de los países que ha sido mencionado por el mandatario estadounidense, y esto se da con la visita durante esta jornada del primer ministro de esa nación. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer, lo que busca la Casa Blanca con este tipo de estrategia es renegociar y tener mejores términos para los productos estadounidenses. Esto a pesar de lo que algunos expertos en economía indican podría incrementar los costos para los consumidores. Mientras tanto, durante las últimas semanas hemos visto cómo la administración ha utilizado este tipo de decretos y la implementación de aranceles para presionar negociaciones. Esto ha sucedido en particular con México y Canadá, donde se adelanta por ahora un proceso de negociación de 30 días antes de que se impongan los aranceles ya firmados por el mandatario estadounidense. Durante esta jornada se espera que el primer ministro de India pueda anunciar recortes en los aranceles que se imponen a los productos estadounidenses que llegan a ese país, y también que puedan anunciar mayor inversión en defensa y otros sectores de los Estados Unidos, así como alianzas que podrían ser estratégicas en lo que se trata a la situación de China. Informó Celia Mendoza, de La Voz de América, desde la Casa Blanca para la Alianza Informativa Latinoamericana. It was February 5th, 1944 that he first debuted in the Republic Picture serials. And here we are now in February of 2025, 81 years later, and we're still talking about Captain America. And that's because what he represents is universal. Marvel continúa expandiendo su universo con la primera película del Capitán América de Sam Wilson, interpretado por Anthony Mackie como protagonista, quien a comparación de Steve Rogers, interpretado por Chris Evans, no es un supersoldado, pero cuenta con otros atributos que lo hacen único. You know, Anthony is a Captain America that is a product of our world. What was so powerful about Steve and created so much great, dramatic texture and possibility was that he was a man out of time. Sam Wilson is a man of our time, and I think in Steve's infinite wisdom, he wanted to give the shield to somebody who was reflective of our world, but somebody who still possessed that core trait, that innate goodness that makes Captain America who he is. So this movie really leans into who Sam is. As somebody whose superpower is his empathy. Como un Capitán América moderno, Julius destacó que su figura no solo representa a Estados Unidos. But I will say what Sam's superpower is, being something that we can all aspire to, that we all have the capacity for, is something that whether you're American or wherever you are from in the world, whether you're South American, whether you're Asian, whether you're African, and that's where I was originally born in Nigeria, it's something that we can all see in ourselves and something that we have the ability to do if we work at it and we persevere. And that was something that was really appealing to me, and I think it's something that's really special about this movie. Esta entrega de Capitán América cuenta con la participación de Harrison Ford, Giancarlo Esposito, así como Dani Ramírez, y llegará a los cines el 14 de febrero.